Nuestro siguiente invitado, él es economista, él es José Luis Tapia Rocha, analista económico político, profesor universitario y director del Instituto de Libre Empresa. ¿Cómo está, José Luis? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, José Luis. Como sabes, mañana domingo 31, los dos candidatos a la presidencia, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se van a ver las caras en este debate presidencial. ¿Qué expectativa tienes? Bueno, no tengo mucha expectativa realmente porque los dos están presentando un programa bastante parecido. Yo diría que porque Roberto Sánchez quiere quedar bien con el centro, digamos, ideológico del país, se está arrimando hacia las posiciones de Keiko Fujimori. Más bien, Keiko Fujimori no se está arrimando hacia la izquierda, sino está tratando de plantear una serie de medidas, por ejemplo, entre ellas la desregulación o shock desregulatorio, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Por un lado, pero no me da mucha información acerca si necesitamos reformas o no, ¿no? Estamos hablando además de dos modelos económicos que inicialmente ambos partidos propugnaban, ¿no? Tanto por Fuerza Popular como por Juntos por el Perú. Pero aquí, digamos, lo medular es qué va a pasar con el capítulo económico de la Constitución, fundamentalmente. ¿Qué visión tienes tú sobre ese asunto? Mira, yo tengo una visión bastante liberal, digamos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, reformaría el artículo 58 de la Constitución dejándolo solamente en la iniciativa privada es libre. El resto, digamos, el punto seguido, lo borraría. Y en el caso, por ejemplo, de ambos partidos políticos que están pugnando por la presidencia, sus modelos económicos iniciales, tanto de Keiko Fujimori como de Roberto Sánchez. Mira, ahí hay una cosa que por añadir, ¿no? El caso de Roberto Sánchez ha dicho que va a volarse varios artículos, entre ellos el 58, 59, 60, 61. Sobre todo el 60 me preocupa más, porque esa es la que le pone los candados para evitar que cree empresas estatales, ¿no? Entonces, ese sí me preocupa bastante. Y el resto, que es consecuencia de lo anterior, es para darle mayor libertad al poder político de sobrepasarse en límites y poder hacer lo que quiere con la economía. La Constitución Política del Perú ya ha sido reformado, cambiado varias veces, en varios artículos, más del 50% se señala en el Congreso de la República. Más de 50 artículos, me parece, de la Constitución. Sin embargo, ese capítulo es muy importante del que estamos hablando, el capítulo económico de la Constitución Política del Estado. Estamos en el marco de una economía social de mercado. ¿Qué significa así de manera sencilla hablar de una economía social de mercado? Intervencionismo económico, es decir, le das tus facultades al gobierno para que pueda obrar más allá de justicia, seguridad, obras públicas, dándole pie a que pueda intervenir en educación, salud, deporte, cultura, ambiente, minería, es decir, los 19 ministerios que están ahí plasmados, digamos, la organización política del Estado, ¿no? Entonces, ¿y economía social de mercado no es libertad económica y también justicia social? Bueno, se puede decir que sí, porque hay un híbrido ahí que siempre va a ser capitalismo intervenido, ¿no? O sea, eso, digamos, lo hace con la finalidad de darle espacios políticos dentro de la economía al gobierno, lo cual es insensato, ¿no? Ya. ¿Qué pasaría si China, por ejemplo, estaría aplicando el capítulo económico de la Constitución Política del Perú? Es decir, que el Estado solo pueda participar de manera subsidiaria, ¿no?, en los lugares, sectores donde el sector privado no puede ingresar. Mira, eso es también una puerta abierta al intervencionismo estatal, porque bajo ese esquema podría decir, si hay aeropuertos listos, pero no llegan aerolíneas para que puedan operar, entonces el Estado tendría que poner una aerolínea para que llegue justo a ese lugar. Lo cual es falso, porque el mercado es uno solo, ¿no? El mercado no se parte por regiones. Entonces podríamos decir, bueno, el Estado tiene que crear un TANS, ya sabemos qué pasó con TANS, ¿no? Hizo volar 2 aviones que mataron muchas personas y lo operaba la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, si tuviera la oportunidad, por ejemplo, China de tener esta constitución, la que tenemos ahora, con ese rol subsidiario del Estado, no habría ese avance estatal de las empresas chinas. No habría la posibilidad de tener Chancay, por ejemplo, ¿no? Y otras empresas poderosas del capital chino, del Estado, además, en esa dirección, digamos, económica. Pero, obviamente, es una realidad diferente a la nuestra. ¿Cómo es la realidad, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa?
Mira, en Estados Unidos ellos no tienen una Secretaría de Economía, tienen una Secretaría del Tesoro. Así es. Lo cual nos va ayudando por ese lado a entender bien que Estados Unidos desde sus comienzos nunca quiso intervenir la economía. Que lo haya hecho posteriormente a 1929 ya es un asunto, digamos, de orden monetario fiscal. Pero lo principal debemos anotar que mientras el poder político invada menos los terrenos económicos, mejor le va a ir al país. Entonces va a ir, en este sentido, el PBI puede crecer, los ingresos de las personas pueden crecer, la inflación puede ser baja, etcétera. Incluso hay un periodo entre 1876 y 1914 donde se puede apreciar una deflación productiva. Quiere decir, bajan los precios, pero crece la economía. Eso también ocurrió en Inglaterra y en Suiza. Más bien, cuando aparecieron los bancos centrales, empezó a crecer la inflación, que era justamente el pretexto para poner bancos centrales que redujera la inflación. Estamos en la hora del economista. Te invitamos a compartir el programa en tus redes sociales. Y justamente estamos conversando con el economista José Luis Tapia. Él es analista económico, profesor universitario, director del Instituto de Libre Empresa. El debate anterior de los equipos técnicos, hasta el mismo día de ese debate no se conocía quiénes integraban el equipo económico de Keiko Fujimori. ¿Fue una sorpresa encontrar allí, por ejemplo, al doctor Carranza para ti? No, yo creo que estuvo anteriormente dentro del equipo económico, o sea, creo que es su segundo debut. Para la campaña anterior. Sí, para el 2021. Así es. Entonces no me extraña. Su segundo debut. Sí, su segundo debut. Entonces no me extraña que él esté participando. Supongo que lo hace más por colaborar con una opción que él cree que puede ayudar al país, ¿no? De hecho, no estar por más que lo invitara en claro. El Roberto Sánchez. ¿Y Carlos Neuhaus, por ejemplo? Viene del sector presidente privado. Del PPC además. Además, ¿no? También creo yo que no cree en las opciones comunistas y eso le está dando una tranquilidad seguro con su presencia al equipo económico, ¿no? Que es importante, ¿no? Su presencia también, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Juntos por el Perú, tiene un equipo económico liderado por Pedro Franque, está Oscar Dancur, Caterine Eizaguirre. Hace un momento también estuvimos con Fernando Cuadros, que ha sido viceministro de Promoción del Empleo, y otras personas más que se están sumando al equipo económico. ¿Cómo ves ese equilibrio de fuerzas entre ambos equipos económicos? Los dos equipos son respetables, tanto como personas, pero por un lado no tanto por las ideas, me refiero a las ideas de izquierda. Claro, pero sí. Lo importante es que el Perú sepa y compare las opciones que tiene sobre la mesa, ¿no? Viendo a ver qué hace por el lado del intervencionismo, socialismo, qué plantea, y por el otro lado, en la derecha, que yo le llamo derecha falsa, porque no abre las reformas, no habla de privatizaciones, no habla de libre mercado, no habla nada, habla de gestionar mejor lo que hay, o sea, el estatismo, y hacer a ver cómo funciona el Estado dentro de esos márgenes del intervencionismo, tanto fiscal, monetario y todo eso. ¿Keiko Fujimori representa a una derecha falsa desde tu punto de vista? Como repito, yo soy liberal clásico. Libre mercado entiendo como el Estado solamente en justicia, seguridad y obra pública. Adam Smith, en eso me baso, John Locke, Friedrich Hayek, von Mises. Y cuando yo veo, por ejemplo, planteamientos de la derecha, en este caso representada por Keiko Fujimori, no veo eso. Entonces yo digo, bueno, esto no es derecha. Libre mercado. No es libre mercado. Esto no es gobierno limitado, esto no es propiedad privada. Si no, estarían hablando de privatizaciones populares, lo que su papá hizo hace mucho, pero popular, no monopólicas, como se dio en el caso de Telefónica, que se le entregó un monopolio por 2.100 millones. Entonces hay que abrir la cancha para que el sector privado se pueda, digamos, crecer, etcétera, pero necesita hablar de reformas si quiere capturar a ese voto liberal que todavía existe, ¿no? Dos visiones diferentes respecto al sueldo mínimo en el caso de Pedro Sánchez, estamos hablando de Pedro Castillo, no, estamos hablando de Roberto Sánchez, el titular de Juntos por el Perú, candidato a la presidencia, señala que de ser presidente empezaría ya, digamos, a subir la remuneración mínima vital a no menos de 1.500 soles. Sin embargo, desde el lado de Keiko Fujimori, ha señalado que esto sería contraproducente porque se impactaría a las MIPES del país. ¿Cómo ves tú este sistema, esta situación? Mira, no ha descartado ella que no vaya a subir. Lo que ella dice es que debe dejar al Consejo Nacional del Trabajo que haga su tarea de evaluar si es posible aumentar. Lo que yo digo es más bien, esa no es la opción. La opción no es si subir o no subir, la opción es quitar ese elemento que se llama control de precios. Ese es un control de precios y eso lo que genera pues es que los jóvenes sean expulsados del mercado formal y vayan
al mercado informal, porque nadie lo va a contratar con el valor de mercado que tiene una mano de obra que sale de un colegio, y si estatal es peor todavía, es que no le vayan a pagar más de 600 soles. Entonces está expulsando deliberadamente con ese control de precio a muchos jóvenes, quitándole la oportunidad de trabajar de manera formal. Así que no es buena idea el control de precios. Hace un momento hemos entrevistado también a Fernando Cuadros. Él es miembro del equipo económico de Juntos por el Perú y señala que estamos ya en condiciones de poder asistir a un incremento de la remuneración mínima vital. Señala él que esto sería por tramos, pero tú insistes en que esta figura no debería existir. Es que ningún control de precios es bueno, sobre todo este control de precios se llama control de precios mínimo, por eso se llama sueldo mínimo. Okay. Y siempre abre una brecha entre los que quieren trabajar por un sueldo mínimo que aumenta versus las empresas que no pueden contratar por ese sueldo mínimo. Entonces la empresa que no quiere contratar va a desemplear gente que hubiera podido contratar si hubieran aumentado el sueldo mínimo. Entonces creas un desempleo deliberado. Entonces lo que hay que hacer es quitar ese sueldo mínimo para que la oferta y la demanda coincidan, pero eso hay que hacerlo dentro de un conjunto de reformas liberales. Ahora también Keiko Fujimori y Roberto Sánchez han coincidido en la necesidad de estabilidad macroeconómica. En ambos casos consideran necesario la permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. Ya lo ha ratificado el señor Sánchez, lo ha ratificado también el equipo económico de Fujimori. Y en ese sentido, ¿cuál es el papel que debería tener el Banco Central de Reserva en ese sentido del que estamos hablando? A ver, si tú me hablas desde el punto de vista de los dos candidatos, sería mantener un monopolio. O sea, el Banco Central es un monopolio por ley, artículo 84, dándole facultades exclusivas. Si tú me preguntarías el caso, ¿qué se debería hacer con el Banco Central? Es sustituirlo más bien por una banca privada, libre, competitiva, con 100% de reserva fraccionaria. Eso evitaría la inflación. Pero los países no tienen Banco Central. Estados Unidos tiene la Reserva Federal, obviamente, de alguna manera, obviamente tiene que ver con la situación económica de cada país. Existen bancos centrales de reserva. Pero también no existen en países como Ecuador, como El Salvador, como Hong Kong y otros países. Y el Perú tampoco tuvo antes de 1922 Banco Central. ¿Ya? O sea que teníamos banca privada que emitía dinero, libra peruana de oro, libra peruana de plata. Pero ¿no crees que ha sido fundamental la presencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva para continuar, mantener esa estabilidad que tanto necesitamos en el país, que es nuestra carta de referencia además entre los organismos internacionales? Si tú le preguntas a las amas de casa si quieren incrementar los precios o quiere que los precios de los artículos bajen, ¿cuál crees de los dos va a escoger? Obviamente quiere que bajen los precios. Ya, eso se llama deflación. ¿Ya? Eso es lo que no hace un banco central. Está probado en todas partes del mundo. Cuando ha habido banco central, ha habido más inflación que sin banco central. Y eso lo puede ver históricamente si compara los IPCs, por ejemplo, del Banco Central de Inglaterra, del Banco Central de Estados Unidos. El Banco Central es siempre un periodo en el cual arranca un banco central, el periodo de inflación es mayor frente al periodo que incluso Estados Unidos ha tenido periodo deflacionario. Claro. Nosotros hemos tenido también periodo deflacionario entre 1876 y 1914 y hemos tenido entre 1998 y el 2001. Así es. Donde tú puedes ver que no es lo que dicen algunos keynesianos de que a menor precio, menor PBI, sino que tú puedes ver a menores precios, mayor PBI, es el caso peruano, 1998-2001. Me hiciste recordar además un estudio que hizo Bruno Seminero al respecto. Él analizó justamente esos indicadores de que estás hablando desde hace muchísimo tiempo, desde el tiempo de la colonia. Es un libro enorme, grande, que todo economista debería contar en su biblioteca y además analizarlo continuamente. Efectivamente, José Luis Tapia, mañana será un día decisivo para que las audiencias, en este caso los electores peruanos, tomen en consideración las propuestas que van a plantear ambos candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. ¿Tú no tienes expectativas respecto a los dos candidatos? ¿Ya lo dijiste? Salvo que digan una palabrita mágica. ¿Cuál es esa palabra mágica? Reformas liberales. Reforma liberal. Si lo dicen, yo me quedaré atento. ¿Quién crees que lo diga? Ojalá que lo diga Keiko Fujimori, porque la izquierda no va a hacer reformas liberales, sería traicionar sus propios principios, ¿no? Que no creen en el libre mercado, ¿no? Sin embargo, varios gobiernos que han asistido al país, que han ingresado como gobiernos durante su campaña, han tenido propuestas de izquierda, pero han gobernado como de derecha. Bueno, ¿lo has notado tú? ¿Lo has comprobado también? Lo hemos visto con el caso de Fujimori, ¿no? Recuerda que dijo no shock, no libre mercado, no sino que tenía sus 4 samuráis del grupo de Santiago Roca, que dijo que iba a ser gradualismo económico, que iba a ser una desinflación de a pocos.
Versus la opción de Carlos Boloña, Juan Carlos Hurtado Milo, que dice hay que matarle una vez las expectativas inflacionarias antes de que se desate eso. Por eso el mismo Fujimori olió, dijo, no, más sensatez hay en matar de una vez el problema que de a pocos, ¿no? Bien, muchas gracias José Luis por estar en el programa. Antes de irnos, ¿cuál sería ese mensaje, ese saludo también a los economistas que se están viendo a través de la hora del economista? En ese sentido también, y además ya a un día de ese debate presidencial y a pocos días también del 7 de junio que va a darle un nuevo rumbo al país, porque se definirá quién gobernará este querido país llamado Perú. Bueno, dirigirme a todos los colegas economistas. El día de mañana vamos a ver cuáles son las opciones que nos van a presentar los candidatos. Hay que votar a conciencia. Ustedes que saben más economía que el resto de la población, por algo son profesionales, es darle todas las herramientas que puedan sus amigos, contactos, amigos, sobre qué opciones finalmente son las más sensatas en el país. Y bueno, yo deseo al Perú, le deseo a ustedes y a todo el público peruano que tengan el mejor voto, el voto informado, el voto consciente, el voto libre, para que el país pueda finalmente encontrar el mejor destino, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis, por estar aquí en el programa nuevo. Muchas gracias a ti. Estuvimos con el economista José Luis Tapia. Él es economista, profesor universitario, director del Instituto de Libre Empresa. Estamos